ser migrante? ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Qué es ser migrante? Migrante. Ya muchos años, ya antes, tiene escuela más loco, ahorita no. Como escuela no muchos años, tiene escuela más años. Ahorita tiene mucho dinero, mucho trabajo, mucha gente. Tengan un mejor negocio y ganen más dinero para darles una vida mejor a mis padres. A ver, señor, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es para usted ser migrante? Migrante. Aquí quiero trabajar, tienen que sacar papeles, los migrantes, todo. No pueden trabajar. La cosa está, pues, aquí. ¿Cuál es su sueño más grande? Ya ni quería el restaurante, otro. Gianchi Shirenko Konji Gejuanchi, Idaoling Mudi Jide Didong, Yancheng Fangcheng, Yancheng Biangwa. Migration is the movement of a population that occurs from one place to another one. It entails the change of residence of human beings and the change of habitats in animal species. La migración
cambio de residencia en el caso de los seres humanos y el cambio de hábitats en el caso de los animales. Entonces migrar es tocar tierras en tu familia. La tierra donde extrañar se vuelve tu apellido. Migrar es abrazar el silencio sordo. Es anidar la grieta y volver a comenzar. Migrar también es romper paradigmas, es sembrar el alma, dejar de ser de un lugar para comenzar a ser del mundo entero. Migrar es hacerse infinito hacia adentro. Migrar es florecer. Pero sobre todas las cosas, migrar es tocar tierra. Y yo siempre he estado en el aire. Pero el aire no tiene fronteras. Mis orígenes son migrantes, como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú, como tú. Como tú. Como tú, como ella, como él, como él, como yo. Como él. José Ley, o su verdadero nombre, Yusen Lee. Quiero decirles que creo en mis orígenes como creo en lo poético, como creo en esa forma extraña de llamarle a las cosas por nombres que no lo tienen. Hoy a estas maletas les llamaré poemas. Sí, poemas. Creo en la voz que se manifiesta y que insiste en lo incierto, como creo también en los pasos que te guían hacia lo incierto. Hoy a estos poemas les llamaré maletas. Esta es la historia del sueño americano de los Lee, que terminaron desafiando al tiempo, y que apodados los Ley. Sí, apodados, porque origen no es destino. Porque origen tiene una voz propia. Y lleva implícito que origen no es destino. No lo es. Algo falla si el origen de alguien es indefectiblemente una marca insalvable, un condicionamiento que suspende las posibilidades de elegir. Esta es la historia de cómo el Estado, de otra forma y de otro tiempo, heredó un animal escabroso, también apodado la lengua, legado de discriminación y xenofobia que fueron las herramientas que posibilitaron que el origen es indefectiblemente el único horizonte y el único destino.
Más allá de mi origen, mi derecho a la identidad. Y mi identidad también es mi origen. Y esta también es mi historia, de quien migró por mí para florecer y estar aquí frente a ustedes. La otra cara de la moneda. El sueño americano que nunca quise conquistar y el lugar en el que me tocó vivir, habitar, habito. Y en ese habitar aprendo. Pues que sueño americano puede ser el chinito de las obras de teatro, el chino cochino, el chino que come perros, el chino que come gatos, el chino de cuarta generación que heredó una historia para llegar hasta aquí. ¿Cuál es el valor de heredar una historia que no es mía? ¿Qué puedo contar? ¿Qué no? ¿Cómo se sobrevive un tiempo constante en el que no puedes ser tú mismo? En esta maleta se encuentran los pasos que se detuvieron y anduvieron. Y el camino que no termina. En esta otra, el origen de la historia que siempre quise contar, la herencia de generación en generación de años de resistencia y miedo. Y aunque estamos a salvo, la lengua de muchos testigos nos salpica como enemigos que viajan en el tiempo. Este es el traje de bodas de mi padre. Está un poco arrugado por el tiempo y por las veces que se ha divorciado de mi mamá. Pero esta es otra historia. Mi padre y yo somos de la misma talla. Este se ha convertido en mi vestuario de actor favorito. Mi padre, hijo de Rosendo. Nieto de Vicente. El chinito de otra parte. Yusén el soñador. El que dejó su país para conquistar su sueño y heredar el nuestro. Y entonces el sueño. El sueño de ser la sangre que fluye a través de la vida migratoria.
la pólvora bendecida por mis ancestros. La oportunidad de que no me separen de mi padre y de mi madre. En una fila para extranjeros y en otra para europeos. Que todos caminemos por la misma puerta y que volemos juntos hacia un lugar donde los pasaportes sean una obscenidad. Yo soy Kevin Lee, descendiente de los Lee, y mis orígenes son orgullosamente chinos. Y sí, soy el chinito de las obras de teatro. El chino cochino. El chino que come perro. El que come gato. El chino que tenía una novia china que la china se perdió. El chino de los cuentos chinos. Esta frase es muy utilizada cuando quieres decirle a alguien que no le crees, que está exagerando, que crees que es un embuste, que está mintiendo. Muchos de mis conocidos aseguran que esta frase data de los tiempos de Marco Polo, cuando llegando a Italia de sus viajes de China, contaba sobre animales fantásticos, sobre seres extraordinarios y fábulas increíbles. Incluso mi abuelo me contó muchas de estas historias. Cuento chino le llamaba. Y ahora, yo les contaré un cuento chino. Hubo una vez en la antigua China una familia que se apellidaba Li, casi tan común como López en Occidente. Los Li eran artesanos, escritores, pero sobre todo guardaban la agricultura por debajo de las grietas de sus uñas. La familia Li era descendiente de una dinastía real, y por eso el futuro resultaba promisorio. Era una familia feliz. Pero el más pequeño de sus integrantes siempre supo desde el Java que su intención era conquistar otras tierras. El único mal astro de los Li era haber vivido justo después de la primera guerra chino-japonesa, donde perdieron más de la mitad de sus integrantes, junto a los más de 35,000 chinos muertos. En esos tiempos, todo el mundo sabía que las balas no tenían nota, que las bombas no eran muy dadas a pedir disculpas y que los soldados eran como tigres que han bajado de la montaña, tigres que no eran precisamente vegetarianos. Después de la catastrófica guerra, la familia Manchu, enemigo de los Li, llegó al poder. Yusen Li perdió a sus padres y a la mayoría de sus hermanos. Además, ya no podía sembrar las tierras arroceras que había perdido. Muy triste, Yusen guardó un pedazo de la tierra perdida en sus bolsillos y al caer la noche escribió: viajar es un sueño del tierra. Viajar sucede en una posibilidad. Si aquí un poder te oprime, en otro lugar existe una oportunidad. Y sin saberlo, Yusen había escrito su primer poema. Entonces, Yusen escuchó que en América había un país con nuevas posibilidades. Eran los tiempos de Porfirio Díaz.
Eran los tiempos en los que, sin saberlo, una bestia locomotora construía. En 1899, Estados Unidos, México y China firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Se escuchaba entre las voces de viento que buscaban poblar el norte del joven México, donde había trabajo de minería y ferrocarril. La idea de viajar a otro lugar resultaba fascinante. Mientras un mundo se destruía en Oriente, otro mundo nacía en Occidente. Con los ojos vibrantes, tomó 3 maletas y se dirigió hacia México, llegando a Manzanillo, Colima, el 15 de junio de 1908 a la edad de 16 años. América es el continente de las aves, y como ave, Lucena había volado a América. Aquel tratado de amistad, comercio y navegación entre México y China se había hecho efectivo en 1900, por lo que cientos de chinos comenzaron a llegar al joven país mexicano que estaba en la cima de la prosperidad. Los chinos que vivían en México tenían los mismos derechos que los mexicanos, podían transitar libremente por el país, construir vivienda, tener familia e hijos, tener sus comercios e incluso podían acceder a los sistemas de justicia mexicanos si alguno de sus derechos se veía atropellado. Eso hizo que miles de chinos comenzaron a llegar, sobre todo a Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Sonora. Emigrar es desaparecer para después renacer. Emigrar es renacer para no desaparecer nunca más. Y así llegó Luis Abuelo, con los brazos llenos de esperanza y con unas maletas cargadas de recuerdos para compartir. Llegó con un grupo de 302 emigrantes. Usó el Chao Caimao y decía que les saludó y les dio la bienvenida al nuevo país en la cima de la prosperidad. El gato les invitaba a pasar y a comenzar una nueva aventura. El Chao Caimao les decía: ¡bienvenidos a tierras mexicanas! El abuelo decía que sus familiares pensaban que los gatos podían ver cosas que los humanos no podían ver. Que era augurio de que va a llover cuando se frota la cara hasta la oreja, o incluso de que van a llegar visitas. Durante los primeros 3 años el abuelo Yusen compartió estancia con otros 6 migrantes chinos que le dieron grandes enseñanzas y con el tiempo también compartió con nosotros. Les decían
los Made in China. Esto por un migrante mexicano que al verlos llegar después de una jornada de trabajo en el ferrocarril les gritó: ¡Ahí viene los Made in China! ¡Ahí viene los Made in China! ¡Ahí viene los Made in China! Producto hecho en China. Manuel Chong-fu. Era el único taiwanés. Tenía 18 años, por lo que ya era legal en el nuevo continente. Mi abuelo lo recordaba siempre con una sonrisa, pues decía que había dejado a una china enamorada del viejo continente. José Chang. Habían llegado dos hermanos, los hermanos Chang. José era el mayor y era terco y necio como él mismo. José siempre se quiso ir hacia Sonora a sabiendas de conocer el camino. Juan Chang. Era el hermano menor. Juan era más calculador. Le decía que el que nada debe, nada teme. Es algo que le enseñó a mi abuelo y que mi abuelo después nos enseñó también a nosotros. Juan Lei Fong. Astucia e inteligencia es lo que caracterizaban a Juan Lei Fong. Había llegado por error a México en una embarcación, pues había quedado dormido. Sin embargo, esa astucia e inteligencia lo llevó a construir una de las tiendas más importantes de México, la Casa Lei. Octavio Fu. Octavio era muy impaciente. Él siempre se quiso ir hacia Estados Unidos. Fue el primero del grupo que se separó. Primero se fue hacia Aguascalientes y después migró hacia Torreón. Lai Chan. Todo grupo necesita un líder. Y este era Lai Chan. Él buscaba que el grupo siempre estuviera junto. Si alguien se separaba, rápido lo ponía encima. Y el abuelo, que decía que no importa qué tan grande seas, si no te mueves, puedes ser presa fácil para tus enemigos. Aquel chino llegado de Cantón solamente buscaba prosperidad. Mi prosperidad es lo que aprendió a respetar el abuelo al final de cada año. Y di que te lo dijo en chino.
Prosperidad es lo que trajo entre 1902 y 1919 a más de 40,000 inmigrantes chinos. 4,486 de ellos residían en Sonora. Esto formó una incipiente burguesía china en el estado, que ocasionó que los primeros grupos y movimientos antichinos se formaran en Sonora. El grupo de recién llegados migrantes se separó. José Chan, Juan Chan. Ellos se fueron hacia el norte, hacia Mexicali. La ICAM buscó oportunidad en la sierra de Sinaloa. Octavio se había ido hacia Torreón. Él estuvo presente en la masacre. El Chino Ley se fue hacia Toyontita, Durango. ¿Y Manuel? Manuel desapareció. Cosa común entre los migrantes, común antes y común ahora. Migrar es desaparecer. En aquellos años el abuelo Yusen había encontrado a otro migrante, Sixto Pan, que le había dado grandes enseñanzas. Le enseñó a hablar español y a relacionarse con los mexicanos. Ya establecido en una nueva ciudad, una época de mal augurio llegaba para la comunidad china en México. Y el abuelo Yusen dejó de llamarse Yusen Li, para ahora llamarse José Ley. Y durante los próximos 15 años se escondería en la sierra de Sinaloa. La campaña antichina había comenzado. Ex-revolucionarios y los ídolos de la historia nacional fueron los principales promotores de este genocidio. El nacionalismo y el patriotismo haciendo de las suyas. El nacionalismo y el patriotismo se convirtieron en racismo y xenofobia en México. Y los chinos fueron el principal enemigo a vencer en la época de la post-revolución. Los primeros chinos que llegaron se comenzaron a relacionar muy bien con los mexicanos. Eran amigos de funcionarios públicos de distintas dependencias, formaban parte de logias masónicas, tenían familia, esposa e hijos. Pero los comités antichinos, que estaban conformados por comerciantes y por políticos mexicanos, comenzaron a ver en ellos una amenaza. Los objetivos de la campaña antichina eran generar durante años con la prensa un sentimiento de sensacionalismo y un discurso de odio en contra de la comunidad china. La prensa mexicana al principio no se mostró demasiado de acuerdo con la campaña antichina y llamaban a los mexicanos a no cometer agresiones contra los chinos, de no matarlos porque eso se vería mal en la prensa internacional. El nacionalismo y el patriotismo, esos fueron los principales gérmenes en la época de la post-revolución. Un nacionalismo económico popular reinó en la época. Este genocidio
sin importar la magnitud o la cantidad de personas que hayan sido, eso fue un genocidio. Según la Real Academia de la Lengua Española, genocidio es la eliminación sistemática de un grupo poblacional en motivos de raza, etnia, nacionalidad, política o religión. Algunos personalizan este genocidio a personajes históricos como Francisco Villa, pero la verdad es que Francisco Villa se encontraba a 835 kilómetros de distancia y no tenía las fuerzas militares para ocupar el área metropolitana de La Laguna. Sin embargo, esta fuente ovejuna es el momento más crítico, el momento cumbre de la violencia racista en México, encarnado en personajes como Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, todos ellos sonorenses, todos ellos gobernadores de Sonora y presidentes de México. No encuentro mayor generalización de este racismo que el que se encuentra en el Partido Liberal Mexicano, en su manifiesto del 1 de julio de 1906 de Ricardo Flores Magón, donde exponía sus motivos y decían así a la letra: mexicano, de cada peso que compras a un chino, 50 centavos se van a Shanghái y otros 50 a rameras mexicanas que se prostituyen y degradan la raza con los chinos. Y el 15 de mayo de 1911, Benjamín Argumedo, general de Francisco I. Madero, líder de la revolución, entra por la fuerza a Torreón, tomando prisioneros a 400 chinos. Al tiempo que saqueaban, buscaban en los escondites. Los sacaban a rastras, los torturaban y los mataban. 303 chinos fueron asesinados en ese día. Cuando Victoriano Huerta entró al poder, permitió que toda clase de agresiones se cometieran en contra de los chinos. El 24 de octubre de 1913, 600 chinos fueron acribillados en las afueras de Monterrey. Iguales en las 12 o 14 horas que trabajaban para ganarse el pan. Asegura haber visto a unos niños jugando con las cabezas de los chinos. Los cuerpos de los tenderos y los comerciantes chinos eran tirados en las banquetas y en las calles como forma de exhibición. En Sonora, en la ciudad de Guaymas.
En ese mismo año, en Acosay se les obligaba a caminar desnudos por el centro de la ciudad. Se les torturaba, se les gritaba, se les lazaba y con caballos los arrastraban. En Hermosillo sucedió algo similar. Sin embargo, se volvió tradición cortarle las coletas, símbolo de sus raíces. Quizá quienes mayor discriminación vivieron fueron las mujeres mexicanas que se casaron con los chinos. Chineras les llamaban. Los nacionalistas fueron implacables con ellos. Les quitaban la nacionalidad, las violaban, las secuestraban o las mataban. En 1916 se inicia la construcción de los barrios chinos orientales, similares a los guetos judíos en Europa Oriental. 4.000 chinos y japoneses fueron confinados en esos espacios. Adolfo de la Huerta argumentaba que los chinos contagiaban enfermedades mortales como la tracoma, el beriberi, la sífilis y la tuberculosis. Y en 1918, ya como gobernador del estado, Plutarco Elías Calles agrega las dos leyes más racistas y segregacionistas de la historia de Sonora. Estas dos leyes eran la creación de los barrios chinos y la prohibición del matrimonio entre mexicanos y chinos. De los 6.000 chinos que había en Sonora en 1919, para 1930 quedaba solamente la mitad. El presidente Álvaro Obregón, con un modus vivendi, trató de iniciar comercio y navegación entre China y México, poniendo fin a la desleal y ruinosa competencia que implicaban los comerciantes chinos en contra de los obreros mexicanos. Para 1930, había más de 250 comités antichinos esparcidos por todo el país, instaurados en las sedes del Partido Nacional Revolucionario, o lo que hoy en día sería el PRI. Estos comités antichinos estaban formados por políticos mexicanos, pero integrados por comerciantes
que veían en ellos una competencia ruinosa y desleal. Por supuesto, quienes se manchaban la sangre no eran ni los comerciantes mexicanos ni tampoco los políticos, sino las guardias verdes, ex revolucionarios que fungían como paramilitares. Estas guardias verdes eran implacables. Llegaban por los chinos a sus comercios o a sus hogares, los amenazaban, los amedrentaban o los mataban. Entre 1931 y 1933 ocurre el momento más crítico de esta masacre. Las guardias verdes, en un solo verano, de julio a agosto de 1932, de los 2.000 comercios chinos que había en Sonora, 1.500 pasaron a manos de los mexicanos. Llegaban las guardias verdes, les enseñaban una hoja de traspaso y les decían: ten, aquí está tu hoja de traspaso. Ahora tu tienda le pertenece a un mexicano. Si algún chino se resistía, los mataban. Se los llevaban a la frontera o a su país, cosa que por supuesto no ocurría. Si alguno de ellos se resistía, los colgaban de los árboles. Era muy común ver chinos en el Camino Real adornando el paisaje. Esta masacre no terminaría hasta 1934, cuando el presidente Lázaro Cárdenas entrara al poder. Sería necesario expulsar del país a Plutarco Elías Calles y a sus grupos cercanos. De los 15.000 chinos que había en 1930 en el país, para 1940 solamente quedaban 6.000. Un ejemplo mucho más crítico, violento y doloroso, el de Sonora, donde los 3.000 chinos que había en 1930, para 1940 solamente quedaban menos de 100. Tras acusar a los chinos de contagiar enfermedades y de generar a la raza, el Congreso sonorense agrega las 2 leyes más segregacionistas y racistas en la historia de México. Y con ustedes, un representante de la sociedad sonorense. Siendo gobernador, Alejo Bey de varios chinos en todos los municipios del estado con el fin de que las personas originarias de ese país dejaran de convivir con los sonorenses y prohibía el establecimiento de cualquier negocio por individuos de origen o nacionalidad china fuera del barrio de su concentración. La propuesta de la ley número 27 presentada por el diputado Alejandro C. Villaseñor en su exposición de motivos expresaba: estando diseminados dentro de las poblaciones del estado, no es posible evitar la propagación de enfermedades, toda vez que la venta de pan, carne y otros artículos de primera necesidad es efectuada por ellos. Estos pulpos absorbentes no se conforman con arruinar al grande y al pequeño comercio e industria de los hombres, sino que hasta las labores más humildes que antes eran el único patrimonio o recurso para conseguir el sustento de las pobres obreras lo han absorbido. La degeneración de la raza es un problema en la costa occidental, pues hay cientos y quizás miles de niños de ojos atravesados. El sábado 22 de diciembre de 1923 se promulgó la ley número 31 que prohibía el matrimonio de mexicanas con individuos chinos, que en solo 2 artículos decía: artículo primero, se prohíbe el matrimonio de mexicanas con individuos de raza china, aunque ostenten carta de naturalización mexicana. Artículo segundo, la vida marital o unión ilícita entre chinos será castigada con multa de 100 a 1,000 pesos previa justificación del hecho por los medios que establece el derecho común y
y será aplicada por las autoridades municipales del lugar donde se comete la infracción. La propuesta de ley número 31, entregada por el diputado Jesús G. Lizárraga, contaba con la siguiente exposición de motivos. El cruzamiento de nuestras mujeres con los enfermizos descendientes de Confucio influye notablemente en el decaimiento y degeneración de nuestra especie, imponiéndose por tal motivo la necesidad de restringir un mal que de acrecentarse nos acarrearía fatales consecuencias. La medida más trascendental y a la par más influyente para evitar la degeneración de nuestra especie, o sea, la prohibición de matrimonio de mexicanos con individuos de raza china. El espíritu de ambas leyes era salvaguardar los intereses de la sociedad, evitar la degeneración de nuestra raza y establecer un valladar moralizador a la mujer mexicana. La ley número 27 es a la fecha la ley más racista y xenofóbica de la historia de México. La ley número 27 dio pie a que miles de chinos fueran expulsados del país, teniendo grandes afectaciones económicas. La ley número 27 estuvo vigente un año más, hasta que el cónsul de China que vivía en Nogales solicitó una indemnización y su cancelación. La ley número 31, sin embargo, estuvo vigente hasta 1932, año en el que ocurrieron deportaciones masivas. En esos pocos años, cerca de 50,000 chinos fueron expulsados, segregados, desaparecidos o asesinados. Años después se agregó una nueva sanción. Las mujeres mexicanas que llegaran a registrar hijos de descendientes de chinos serían encarceladas. Se les quitaría su nacionalidad, pues quedaba una evidencia que habían transgredido la ley. A las mujeres mexicanas que se casaban con los chinos les llamaban chineras. Las chineras. Una mujer desastrada y cochina, cuyos hijos, semejantes a escuálidos ratones, no poseían una sola característica de ellos, pues es bien sabido que de la unión de una chinera y un chino salen chinitos tan parecidos a ella que no llegan al padre ni en las mañas, inclinaciones y vicios, ni en el color de la piel, ni los ojitos buscadores y tracomatosos. De la unión de una chinera y un chino, con sus 50 kilos de peso corporal, en medio de persecuciones y discriminación, nació en Sinaloa el amor convertido en poemas. La Nana Chuy, una mujer arremangada y solidaria, por alguna razón había visto
en esos ojitos atravesados como el sol, la oportunidad de hacer historia, una historia de resistencia y amor. Yusef, luego de 31 años de esconder la mirada y el misterio de su llegada, reapareció como promesa para los ojos de una mujer que necesitaba de alivio. La campaña antichinos había terminado. En 1934, el presidente Lázaro Cárdenas pondría fin a esta masacre. Sería necesario expulsar a Plutarco Elías Calles, a su hijo Rodolfo, a Alejo Valle, el diputado, y a los demás integrantes de los comités antichinos. Sin embargo, en Sonora y Baja California, la campaña no terminaría hasta 1944, pues el gobierno no podía impedir las masacres que seguía ocasionando de forma clandestina la campaña antichina. China pidió una indemnización, una cancelación de todas estas leyes que estaban ocurriendo en México. Estaban indignados por la masacre de Torreón. Pidieron una indemnización de 3.1 millones de pesos en oro, cosa que, por supuesto, nunca se pagó. Los muertos de Torreón fueron sepultados en fosas comunes. Una de ellas se encuentra debajo de una calzada y un pequeño parque infantil. En Sonora nadie habla de este tema. La campaña antichina es el genocidio que nadie vio. Guaymas, 18 de enero de 1924. Quejosos, Manuel G. Rosario Hernández. Estado civil, vida marital, 6 años. Nacionalidad del esposo, naturalizado. Acto reclamado, prisión y multa de 100 pesos. Nagosari de García, 15 de febrero de 1924. Quejosos, Alberto Ley, Elisa Gutiérrez. Estado civil, vida marital, 6 años. Nacionalidad del esposo, chino. Acto reclamado, prisión. Cananea, 15 de julio de 1924. Quejosos, Manuel Chan, Carmen Islas. Estado civil, vida marital. Nacionalidad del esposo, naturalizado. Acto reclamado, negar presentación matrimonial. Navojoa, 6 de marzo de 1924. Quejosos, Carlos Fong, Esperanza Parra. Estado civil, vida marital, 8 años. Nacionalidad del esposo, chino. Acto reclamado, prisión y multa de 100 pesos. Hermosillo,
5 de marzo de 1924. Quejosos, Ramón 5, Adelina Carvajal. Estado civil, vida marital 17 meses. Nacionalidad del esposo, chino. Acto reclamado, expedición, sanción y aplicación de la Ley 31. Ciudad Obregón, 8 de marzo de 1924. Quejosos, Juan Tong, Gabriela Aguilar. Estado civil, vida marital. Nacionalidad del esposo, chino. Acto reclamado, expedición, sanción y aplicación de la Ley 31. En 1934 la campaña antichinos había terminado. Aquellos que habían sobrevivido comenzaban a salir de sus escondites, de las rancherías, de las casas, de los hogares de los mexicanos que, contrarios a la campaña racista, les habían dado asilo, cuidado, cariño y alimentación a tantos chinos durante tantos años. Muchos migraron hacia Mexicali, donde las condiciones migratorias suponían algo mejor para ellos. En 1938 se realiza la repartición de las tierras en el Valle del Fuerte, en Sinaloa. De la mano de la Nana Chuy, la más bella de las chineras, el abuelo Yusén podría por fin demostrar a qué había venido, demostrar su capacidad de asombro, su capacidad de trabajo, de dedicación. Afortunadamente había sobrevivido para contarnos la historia con las pocas palabras que lo caracterizaban, para contarnos la historia de los Made in China, para contarnos sobre Juan, sobre Manuel, sobre Octavio, sobre Lai Chang y Sixto Pan. Qué bueno que viniste, Yusén. En 1972, Rosendo Ley Duarte, hijo de la Nana Chuy y del Tata Yusén, se vendría con la mamá Chela y sus 5 hijos, uno de ellos mi padre, al Valle del Yaqui, la tierra de los atardeceres bonitos. Entonces, qué bueno que viniste, Yusén. Y dejaste de ser nadie para comenzar a ser todo. Durante 15 largos años te escondiste de ranchería en ranchería, seguramente renegando de tu decisión de haber dejado tu país. Gracias por arriesgar,
con la única motivación y esperanza de acceder a algo mejor. Gracias por navegar entre la discriminación y entre la muerte. Gracias por compartirnos la nostalgia. Seguramente tu única compañera durante esos 15 largos años de campaña en Chile. Hablar de nostalgia nos permite hablar del dolor, del vacío, de los duelos, de lo perdido que ya no podemos ganar. La nostalgia no es siempre de la misma forma. Es como mirar al pasado, traerlo al presente, sin negarlo y sin idealizarlo. Solamente así podremos caminar hacia el futuro. Es como transformar ese espacio conocido y delimitado, ese espacio que podemos llenar de palabras llenas de símbolos. Migrar es progresar.